Presentamos Huellas, un programa dedicado a nuestros antiguos alumnos. Saludos a todos los oyentes que sintonizan la emisora del Instituto Politécnico Loyola. Esta es Magis 98.3 y todas sus redes sociales. Regresamos luego de Semana Santa, un espacio de discernimiento y compromiso que nos invita a cambiar. Desde Fondo Grande, un campo en Loma de Cabrera, provincia de Dajabón, y motivado por el sacerdote jesuita Manuel Pérez Suazo, conversamos con Cristino Alberto Gómez. Tomó el examen de admisión 2 veces. Yo llegué a tomar el examen 2 veces. La primera vez tomé el examen en Bonao, pero la preparación que tenía previa no era muy buena. Desde pequeño estuvo inspirado en la carrera de agronomía y la influencia positiva de los profesionales del área dejaron su huella en la comunidad. En mi caso propio, yo venía claro desde antes de entrar a Loyola, o sea, que venía para estudiar agronomía y no fue porque me lo pusieran mis padres ni nada por el estilo, sino que desde pequeño yo estaba inspirado con la carrera de agronomía. Resistió la tentación y la influencia de compañeros estudiantes para que cambiara de carrera. Entonces, si uno está claro en lo que le gusta, yo creo que no debería ser una dificultad. Huellas de nuestra institución. El significado de huellas viene dado como una marca o señal que deja el pie o la mano de un ser humano. Asimismo, en la vida, vamos dejando una impronta que nos identifica, que nos reconoce en la medida en que nuestro camino se hace más largo. Hemos iniciado un proceso en busca de esas marcas que han dejado a su paso miles de personas con el sello del Instituto Politécnico Loyola. Trabajo, emprendimiento, innovación, servicio, a través de este programa, Huellas. Estás escuchando Huellas. Este espacio dedicado a nuestros antiguos alumnos. De verdad que cada sábado nosotros agradecemos la oportunidad de conocer a tantas personas que piensan distinto, que actúan distinto, y eso le da sabor a la vida. En esta oportunidad vamos a tener una interesante conversación con Cristino Alberto Gómez. Está aquí con nosotros y agradecemos, ¿verdad?, que nos haya permitido esta breve conversación. Cristino, cuéntenos, ¿quién le motiva para que estudie en el Instituto Politécnico Loyola? Sí, muchas gracias, saludos, muchas gracias por la oportunidad de participar en este espacio. Me motivó a estudiar en el Instituto Politécnico Loyola un jesuita que hoy es sacerdote muy querido, el padre Manuel Pérez Suazo, que había tenido la experiencia Camino que llevan todos los jesuitas en la zona rural desde donde yo vengo. ¿De dónde usted viene, profe? Yo vengo de un campo de Loma de Cabrera, en la provincia de Dajabón, que se llama Fondo Grande. Fondo Grande. ¿Qué nombre tan peculiar? Sí, se llama Fondo Grande porque es una comunidad que está rodeada de montañas. Entonces está atravesada por un río y alrededor de ese río se había establecido la comunidad de personas, y luego cuando construyen la carretera mucha gente migra, ya no vive alrededor del río sino alrededor de la carretera, pero el nombre se debe a que está rodeado de montaña. Entonces debajo, a pesar de que no es una llanura, pero sí se ve como a ese fondo, como dice el nombre, ¿no? Bien, entonces volvamos a ese momento o a esos encuentros en que ese sacerdote jesuita le motiva a que venga a estudiar acá al Instituto Politécnico Loyola. Cuéntenos un poquito más, porque la verdad
que ahí nace, yo pienso que ahí ya nace toda esta experiencia de vivir, de estudiar en el Loyola y de vivir en San Cristóbal. Sí, en mi familia hay 4 hermanos y están mis padres. De los 4 hermanos, 2 parecíamos mellizos porque crecimos juntos, teníamos el mismo tamaño y hacíamos las tareas juntos, estudiábamos mucho. Entonces Manuel fue a hacer esa experiencia, camino, y parece que a él verle la preocupación que nosotros teníamos por echar adelante, por estudiar, mis padres que son líderes comunitarios, y él veía ese interés, pues nos contó sobre esta institución donde el estudiante podía realizar junto con su bachillerato una carrera técnica y que esa carrera le permitiera sustentar los estudios universitarios, que para una familia como la nuestra, muy pobre, esa era una oportunidad magnífica, la de que sus hijos pudieran participar y sabe Dios, tuvieran la oportunidad de entrar a una institución que permitiera eso, ¿no? Bueno, pues pasó con usted, tuvo la oportunidad. ¿Me puede contar un poquito de dónde fue a tomar su examen y luego cómo recibió su telegrama también que decía que había aprobado? Sí, yo entiendo que es posible que nos estén escuchando muchos estudiantes que están en proceso de aplicar para el Instituto Politécnico Loyola, y qué bueno que me haces esa pregunta, porque yo llegué a tomar el examen 2 veces. ¿Y por qué, don Pedro? Sí. La primera vez tomé el examen en Bonao, estaba en 8º, sería para pasar a 1º, pero la preparación que tenía previa no era muy buena, entonces prácticamente fue muy diferente lo que el examen traía con respecto a lo que había estudiado. Pasó con mi hermano y conmigo. El siguiente año, pues, tanto el mismo jesuita que nos había motivado como acá en Loyola, se hizo el esfuerzo de que pudiéramos participar en los programas de reforzamiento, que en ese momento no era tan formal como existe ahora, ni tan amplio, sino que los estudiantes que eran de muy lejos, podían venir, se les ayudaba con parte de la cobertura de los gastos para que pudieran estudiar los temas que potencialmente saldrían en el examen, o sea, los temas que deberían manejar a ese nivel académico. Entonces, en eso nos ayudaron mucho los estudiantes que ya eran parte de Loyola, y pues ya esa preparación fue positiva para que en una segunda oportunidad ya sí lográramos pasar los exámenes e ingresar. Entonces, la segunda oportunidad, ¿dónde fue su examen? ¿Aquí en San Cristóbal? Fue aquí en San Cristóbal. Así Bien, es. entonces, ¿dónde recibe el telegrama? ¿Se lo mandaron a la casa? Lo recuerdo como ahora. Nosotros estábamos jugando pelota, ¿no? Con una pelota hecha de trapo, y nosotros jugando ahí con dos bases en el patio, cuando mi papá subió casi corriendo: muchachos, buena noticia, buena noticia. Y nosotros salimos disparados para donde estaba mi papá, y cuando él nos dice de la buena noticia es que pues estaban los documentos, ¿no? de Loyola. Entonces eso fue una gran alegría, porque veíamos la oportunidad que eso representaba, ¿no? Para la familia. ¿Y los dos ingresaron? Los dos, gracias a Dios. Mira qué bien, los dos pasaron. ¿Y los dos estudiaron agronomía? Los dos estudiamos agronomía. Mi otro hermano, que también ha seguido la carrera, actualmente vive en Taiwán y estudia un doctorado en biología molecular. ¡Oh, fresco! ¡Qué lejos se ha ido! Profe, cuéntenos su impresión cuando usted llega al Politécnico ya a estudiar, ya como estudiante y eso. ¿Recuerda ese momento? Sí, lo recuerdo bien. Yo tuve un momento muy interesante, que es la primera clase
precisamente de inglés. Entonces, con el profesor Carmona. Para mí fue muy difícil porque yo nunca había tomado clase en un idioma que no fuera español. Entonces, al recibirnos y darnos esa clase en inglés y yo perdido, le preguntaba a mis estudiantes, a mis compañeros si entendían, veía que muchos entendían y que yo era de los pocos que estábamos perdidos. Entonces eso me preocupó mucho. Pero... ¿Y entonces y qué hizo ahí ante la preocupación de que no entendía nada en inglés? Sí, bueno, lo que yo hice fue, al regresar a la pensión, pedirle a los compañeros que me tradujeran las instrucciones de la tarea que había puesto. Lo que él ponía en la pizarra lo escribí igualito, pero no sabía qué era. Le pedí que me tradujera, me ayudaran a traducir al español. Entonces, al ver las instrucciones, entonces luego intentaba hacer la tarea. Entonces, a pesar de ese, yo lo llamaría, no sé, de ese primer encuentro tan difícil con la clase en inglés, luego pude superar bien y la materia la pasé con buena nota desde entonces. Bien, entonces esa fue como la única materia que al llegar a la institución le causó alguna dificultad. Hay otra. ¿Cuál? Esa otra materia, también en el segundo pretécnico, que fue el nivel que yo entré, esa otra materia fue dibujo. Cuando yo vi el calendario que teníamos dibujo, yo pensaba en dibujo artístico, ¿no? Exacto, nunca dibujo técnico. Nunca dibujo técnico. Entonces, al encontrarme que había que tener una caligrafía industrial con una tinta china y que o sea, el uso de los instrumentos de medición para que esos dibujos quedaran exactos, eso fue bastante difícil. O sea, y entonces ahí, ¿cómo se pudo poner a la par y pasar su materia que hizo? Bueno, en ese caso la única solución fue el amanecido, o sea, estudiar mucho, practicar varias veces. Cuando había que comprar un formato, comprar más de uno, porque sabía que a la primera difícilmente lo iba a lograr. Entonces diría que esa perseverancia ayudó mucho y gracias a Dios no dejé la materia. Bien, ¿por qué estudió agronomía y no otra carrera? ¿Por qué agronomía? Incluso usted y su hermano la misma carrera. Sí, en mi caso propio, yo venía claro desde antes de entrar a Loyola, o sea, que venía para estudiar agronomía y no fue porque me lo pusieran mis padres ni nada por el estilo, sino que desde pequeño yo estaba inspirado con la carrera de agronomía. Básicamente por también la influencia positiva que los profesionales que se manejan apropiadamente tienen sobre los niños, sobre los que vienen después. Había un extensionista allá en la zona de Loma de Cabrera que iba a los campos como el mío a apoyar a los productores, a enseñarles cómo se podía producir mejor, a escuchar las ideas que ellos tenían. Recuerdo que le daba charlas en la misma parcela, se iba y nos llevaba a nosotros en la moto con mi padre. O sea, y yo veía esa labor como de un maestro, pero en el campo. Eso a mí me emocionó, me impactó mucho, sí. Entonces yo venía inspirado desde muy pequeño y decidido a estudiar agronomía. ¿Qué pasa con la botánica? Que yo he tenido la oportunidad de conversar con varios estudiantes de agronomía que se graduaron acá y me dicen que lo de la botánica es una cosa especial. Sí, hay que tener es como un ritual esa materia. Sí. Cuéntame un poquito. Bueno, debo decir dos asuntos sobre la materia. Lo primero es que se encuentra uno con un poco de dificultad al entrar y encontrarse con los términos científicos que básicamente están escritos en latín. Entonces por eso muchos estudiantes le temen a la botánica. Pero lo segundo que debo decir sobre ella es que todo depende del amor que uno le tenga a lo que está haciendo. Entonces, recuerdo que en mi caso no fue una gran dificultad por dos razones. Una porque me gustan mucho las plantas
y otra porque tenía la ventaja de venir del campo. Entonces yo me sabía los nombres de las plantas, lo único que no me sabía era cómo se decía el nombre científico, pero si decían cundeamor, bueno, yo sabía lo que era el cundeamor. Si decían gina, yo sabía lo que era la gina. Entonces, para el estudiante que proviene del campo, no debería ser una dificultad si aprovecha el hecho de conocer ya con el nombre común la gran cantidad de las plantas. Entonces, era más fácil para usted, profe, conocía la planta y solamente se aprendía el nombre científico. Sí, en un sentido eso facilitaba el asunto. En el otro sentido, el amor que tenía a la carrera. O sea, yo, a diferencia de estudiantes que son influidos por los padres o que le dicen, mira, tú no puedes estudiar esto, tienes que estudiar agronomía, yo venía porque quería estudiar agronomía. De hecho, yo, al igual que varios de los estudiantes que luego han pasado por las aulas en las cuales he enseñado, fui de aquellos estudiantes que tuvieron que resistir la tentación de los compañeros que dicen, mira, no, pero que ¿por qué tú no estudias esto? Que mira, fulano también va a estudiar eso, que tú tienes mucho potencial para esto. Entonces, si uno está claro en lo que le gusta, yo creo que no debería ser una dificultad. Estás escuchando Huellas. Cuando vengas a nuestra institución, te sugerimos que visites el Museo de Biología Padre Julio Cicero. Tenemos una muestra de la flora y la fauna de todo el país, además de colecciones de zoología, minerales y rocas. Haz tu cita. Ven con tu familia. Llámanos al 809-528-4010, extensión 3082, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde y los sábados de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Recuerda, cuando visites nuestra institución, te esperamos en el Museo de Biología Padre Julio Cicero, del Instituto Politécnico Loyola. Escuche cada miércoles a las 2:30 de la tarde el programa Loyola es Educación, Arte, Cultura. Loyola es por Magis 98.3 FM, la emisora de Loyola. Estás escuchando Huellas. Bien, cuéntame un poquito, profe, de sus compañeros. ¿Mantiene aún relaciones, contacto? Ahora se mantiene mucho a través de los grupos de WhatsApp. Y eso, mantiene una relación siempre sabiendo en qué están sus compañeros, sus vidas y eso. Sí, de una buena parte de ellos. Y en relación a los que estudiaron la carrera conmigo, agronomía, nosotros tenemos un grupo. Es verdad. ¿Y cómo se llama? ¿Y cómo se llama su grupo? Se llama Los Agrónomos, así. Okay. Se llama Los Agrónomos y tiene dos figuritas de esa que tiene como con un sombrerito, un campesino ahí. Se llama Los Agrónomos. Y gracias a esta tecnología, después de mucho tiempo sin comunicarnos, o sea, con algunos que estaban en otro país, logramos reunirnos prácticamente todos y a inicio de este año, por primera vez, logramos juntarnos también. No estuvimos todos porque hay algunos que viven lejos, pero más de la mitad de los que estábamos en la carrera, pues pudimos reunirnos. Entonces fue muy interesante porque a partir de ese encuentro pues nos enteramos de cómo había progresado los compañeros, de que muchos ya formaron familia y pues así nos reencontramos haciendo los recuentos del tiempo que estuvimos aquí. A propósito de ese reencuentro, siempre en los cursos hay algunas anécdotas que nunca se olvidan, un estudiante que hace algo, que quizás en ese momento, bueno, todo el mundo como que dice, ay Dios mío, vamos a tener problemas, pero con el paso del tiempo, cada vez que se juntan, se ríen de esa travesura que hizo alguno. Parece que sí, que hubo alguno, ¿verdad? Parece que hubo algunas cosas. Ay, yo me acuerdo de algo que nos pasó también cuando llegamos a la finca la primera vez. Sí.
que los estudiantes del segundo año nos decían que los guineos que había en la finca no se podían comer. Y, ¿cómo que no se pueden comer? Había muchos guineos sembrados y siempre había guineos maduros. Me dicen, no se pueden comer porque tiene cigatoca. Y nosotros, ¿qué será cigatoca? O sea, no sabíamos lo que era cigatoca, pero no nos comíamos los guineos. Sí. Y era para ellos irse en el recreo y acechar donde había guineos maduros para comerse. Entonces ustedes, los novatos, los engañaban a ustedes, los más novatos. Exacto. Entonces después, cuando vimos las clases de fitopatología, que supimos lo que era cigatoca, que es básicamente una enfermedad de la planta, pero que al ser humano eso no le hace nada. Es en buena parte lo que hace que la hoja cambie de color, a veces amarillo, a veces negro, y también tiene efecto en el fruto. Pero era una manera de ellos asegurarse que le tocaran a ellos. Entonces después ustedes se enteraron que los engañaron vilmente a ustedes. Así es. ¿Y sus profesores? Cuénteme un poquito de los profesores, los que más impactaron, ese profesor que por siempre ustedes recuerdan sus enseñanzas. Sí, bueno, hay varios de ellos. O sea, puedo dar algunos ejemplos. Sí. Puedo decir el caso del profesor Galán. A nosotros nos sorprendía mucho el dominio que tenía de la materia, y que se iba con un borrador y una tiza y nos enseñaba y nos pasaba contando la historia, y de una manera tan como gráfica que uno se aprendía todo lo que él nos iba enseñando. Me acuerdo de la historia de América, por ejemplo, que la vimos con él. Entonces, a mí me llamaba mucho la atención, y un día tuve la oportunidad de decírselo, cómo él se dedica a lo que hace, a compartir el conocimiento. Tengo que mencionar al padre Cicero. Yo no lo tuve impartiéndome una asignatura, solamente una vez me dio una clase, pero todas las tardes mi hermano, yo, nos íbamos a las oficinas de él, y él gozaba pasarse la tarde enseñándonos. No había una actividad para él tan importante como la de compartir lo que sabía. Podía estar haciendo un experimento, lo que fuera. Cuando llegábamos sus estudiantes o cualquier otra persona que viniera a visitarle, él le dedicaba la tarde o el día a enseñar. Entonces ese ejemplo para mí es inolvidable. Es que los recorridos que hicimos con él por el arboretum, enseñándonos todo, a propósito, las plantas que están aquí en el arboretum. O sea, creo que es un ejemplo muy significativo para todos los que lo conocen. Bien, ¿qué ha aprendido, profe, de los jesuitas que le ha servido para vivir? Sí, lo que he aprendido de los jesuitas lo tenemos aquí mismo, el maíz. Yo creo que es lo más importante que he aprendido de los jesuitas, que siempre podemos dar un poco más. Y pues la dedicación con que los jesuitas apuestan a la caridad, a la excelencia. Entonces, y en que se puede hacer ciencia sin dejar de creer en Dios. Yo creo que eso es una gran enseñanza que se la debo completamente a los jesuitas. Qué bueno. Pero ¿cómo se convierte, ya finalmente, esa partecita, cuéntenos, cómo se convierte de egresado en profesor? Oh, muy bien. Yo, después de egresado del instituto, me fui a hacer estudios de ingeniería agronómica en Costa Rica. Después estuve en el país trabajando con el Ministerio de Medio Ambiente. No pensaba que iba a ser profesor en el Instituto Politécnico Loyola, que iba a tener esa oportunidad. Después me fui nuevamente a hacer los estudios de maestría, y cuando retorné, pues la institución estaba en un proceso de, podríamos decir, de fortalecimiento de su cuerpo docente, y pues hubo la oportunidad de empezar impartiendo una asignatura que era afín a los estudios que había realizado a nivel de maestría y de especialidad. Entonces
es como entro primero dando clases en la superior y luego se abre también la oportunidad de participar en el bachillerato. Así es. Bueno, profesor, de verdad, muchísimas gracias. Qué interesante, de verdad, todo ese proceso de venir desde Loma de Cabrera, venir a San Cristóbal y un poco ya, aunque siempre está pendiente, supongo, de su Loma de Cabrera, pero ya está mucho tiempo aquí en San Cristóbal. Así es. Más bien, muchas gracias por esta oportunidad. Estás escuchando Huellas. Gracias al profesor Cristino por este bonito encuentro, por sus fuertes convicciones, por su amor por la naturaleza, que es el respeto por la vida. Hasta el próximo sábado. Hemos presentado Huellas, un programa dedicado a nuestros antiguos alumnos. Magis te escucha. Llámanos 809-528-1357 o comparte tus comentarios en WhatsApp 829-806-9830. Magis 98.3 FM, educativa y romántica.